medio de una crisis inédita y casi sin agua ni alimentos, se dieron pasos para el ingreso de la esperada ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Israel permitirá a Egipto entregar cantidades limitadas. Estados Unidos vetó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía pausas humanitarias en el conflicto entre Israel y Hamás. Esto mientras el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pide un alto al fuego inmediato para permitir la liberación de los rehenes y el acceso de la ayuda humanitaria al enclave. Estados Unidos levantó temporalmente las sanciones contra el petróleo, el gas y el oro de Venezuela. El anuncio llega luego de que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición acordaran que las elecciones de 2024 serán supervisadas por observadores internacionales. Analizamos en esta emisión. Hola, bienvenidos a una nueva emisión informativa de France 24 en español. Gracias por acompañarnos. Soy Santiago Aristia y comenzamos actualizando la información sobre la guerra entre Israel y Hamás. Una de las principales necesidades de la población en Gaza es el ingreso de ayuda humanitaria y tras la visita de Joe Biden a Israel, Tel Aviv dijo este miércoles que permitirá a Egipto entregar cantidades limitadas al enclave por primera vez en 10 días de asedio contra el territorio que, según la ONU, vive una catástrofe humanitaria. El ingreso se hará a través del paso fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto, una zona vital para la sobrevivencia de los gazatíes. Escuchemos al líder de la Casa Blanca. Hasta 20 camiones. Esta ha sido una negociación muy contundente. Entonces, quiero sacar tantos camiones como sea posible. Supongo que hay 150 o algo así allí. No todos irán en el primer tramo. Si hay un segundo tramo, veremos cómo va. El compromiso es que sí, de hecho, cruzamos la frontera, la ONU estará del otro lado. Y mientras el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pide a Israel que permita la entrega de ayuda humanitaria a Gaza en el Consejo de Seguridad de la ONU, su embajadora vetó una resolución impulsada por Brasil para un alto al fuego humanitario que recogía la condena por los ataques de ambos bandos contra civiles. Luis Muñoz nos trae un repaso a lo acontecido en la ONU. La posibilidad de iniciar pausas humanitarias frustradas. La resolución impulsada por Brasil no se pudo aprobar en el Consejo de Seguridad de la ONU. 12 votos a favor de 15, las abstenciones de Rusia y Reino Unido, pero un veto, el de Estados Unidos. Piden que sea la diplomacia en terreno la que actúe y más respeto por su principal aliado. Estados Unidos está decepcionado porque esta resolución no menciona los derechos de autodefensa de Israel. El texto de Brasil recogía una condena contra toda violencia hacia civiles, incluidos los atroces ataques terroristas de Hamás. Muy lamentable. El Consejo, una vez más, no pudo adoptar una resolución sobre el conflicto palestino-israelí. Rusia había liderado otro texto el lunes, pero recibió 4 votos en contra. Para el texto de Brasil, pidió 2 enmiendas, un alto el fuego y detener los ataques contra civiles. Fueron rechazadas, terminó absteniéndose y atacando a Estados Unidos. Acabamos de ser testigos una vez más de la hipocresía y el doble rasero de nuestros colegas estadounidenses. En el Consejo de Seguridad también estuvieron los embajadores de Palestina e Israel. Es increíble que algunos todavía hablen de derecho a la autodefensa de una potencia ocupante que ha dejado claro que busca venganza ciega, traslado forzoso y aniquilación de nuestro pueblo. Los corredores humanitarios no impedirán la próxima atrocidad. Lo único que sí lo hará es la destrucción total de la entidad satánica de Hamás. ¿Qué están haciendo para prevenir este mal? Estados Unidos tendrá que explicar dentro de 10 días su voto ante los 193 miembros de la Asamblea General. Entonces no habrá vetos, pero las resoluciones no son jurídicamente vinculantes, como sí lo son en el Consejo de Seguridad, donde China, Estados Unidos, Rusia, Francia y Reino Unido sí pueden vetar. Y un día después del bombardeo a un hospital en Gaza que mató a cientos de palestinos, miles de personas salieron a las calles en varios países del mundo para rechazar la guerra entre Israel y Hamás. Algunas terminaron en disturbios. En Estados Unidos, manifestantes en el Capitolio de Washington fueron arrestados, mientras que en Nueva York las protestas pedían el fin de la ayuda de la Casa Blanca a Israel. Desde Yemen hasta Países Bajos, las personas se solidarizaron con los palestinos.
Cambiamos de tema, avanzamos con más noticias en France 24 en español. El nivel de seguridad en Francia está en su máximo tras el atentado del viernes pasado en la ciudad de Arras y mientras aumentan las tensiones en Medio Oriente. El ministro de Transportes anunció un aumento del personal de seguridad en los servicios de movilidad, mientras que las amenazas de bombas siembran el temor en todo el país. Tras el asesinato del profesor francés Dominique Bernard en Arras el pasado viernes, Francia aumentó su alerta al nivel más alto por posibles actos de terrorismo y el presidente Macron recibió la visita de la primera ministra de Estonia con un tono desalentador. El terrorismo está regresando a suelo europeo. Desde el pasado viernes no cesan las amenazas de bomba. Más de 10 aeropuertos fueron evacuados el miércoles, incluido el de Toulouse. Attention, vous êtes priés pour des raisons de sécurité d'évacuer le bâtiment par les sorties les plus proches. También en Nantes y Lyon, las alertas de bomba provocaron en algunos casos retrasos de hasta 2 horas. El castillo de Versalles fue evacuado el miércoles por tercera vez desde el atentado de Arras de la semana pasada, después de que el Museo del Louvre fuera evacuado el sábado por una amenaza escrita. Pero ninguna de ellas se ha corroborado aún y el portavoz del gobierno, Olivier Véran, intentó tranquilizar a los franceses. No es histeria, hay miedo y es justo porque el país ha sido golpeado. Bélgica se ha visto afectada y desde el principio de esta crisis hemos hablado del impacto de la situación de Oriente Medio en los países europeos, pero el miedo no debe paralizarnos y eso es lo que esperan los terroristas, aterrorizarnos. Con el telón de fondo de la guerra en Medio Oriente, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, informó 102 detenciones por actos de antisemitismo o apología del terrorismo desde el 7 de octubre, en un momento en el que intenta hacer aprobar una controvertida ley de inmigración que facilitaría la expulsión de los residentes de origen extranjero considerados radicalizados. Y Estados Unidos levantó temporalmente las sanciones contra el petróleo, el gas y el oro de Venezuela. El anuncio llega luego de que el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición acordaran que las próximas elecciones de 2024 serán supervisadas por observadores internacionales. No obstante, el Departamento del Tesoro afirmó que podría reconsiderar esta decisión si no ve avances hacia unas elecciones libres y si no son liberados los ciudadanos estadounidenses detenidos en territorio venezolano. En France 24 en español dialogamos con el politólogo y analista internacional Miguel Gómez sobre qué motiva a Estados Unidos a acercarse a Venezuela en estos momentos tras años de malas relaciones. Y esto nos decía. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que ahí hay muchos motivos y creo que decir que todo esto se resume a petróleo es una simplificación excesiva. Primero, las negociaciones llevan tiempo, por lo cual desde hace 2 años y medio se ha estado negociando para justamente relajar esto, pero los motivos principales serían, uno, la crisis en Medio Oriente lo que hace es aumentar la volatilidad y la imprevisibilidad sobre los precios del petróleo, por lo cual pues esto puede ayudar a contener un poco la fluctuación de los precios de petróleo a nivel mundial. 2, también tiene que ver con controlar un poco la injerencia de, por ejemplo, la Unión Europea en América Latina. Hay que competir de cara hacia el futuro sobre recursos para la transición energética. 3, evidentemente tiene que ver con también competir con BRICS y China, y en este aspecto es lo que ha hecho también Estados Unidos ha sido aprovechar un contexto donde China estaba hasta cierto punto reticente para seguir financiando con tanta envergadura las inversiones en Venezuela. Y el último punto aquí es tal vez el más importante, que mucha gente se le pasa por alto, es el tema migratorio. Evidentemente Biden tiene un interés migratorio en esta cuestión, le preocupa fuertemente la llegada de los inmigrantes ilegales venezolanos y pues no es una casualidad que el mismo día que hay un acuerdo, el primer vuelo de repatriación de migrantes ilegales venezolanos llegue a Venezuela. Llegamos así al final de esta emisión informativa. Recuerden que pueden ampliar todas estas noticias y conocer muchas más en france24.com. Gracias por acompañarnos y sigan junto a nosotros.